Sí, ya Sí, está. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Bueno, el tema, como había anticipado Silvia, es el tema de encuesta, la unidad 4, habían dicho, ¿no? 4. 4, sí. Eh, lo que vamos, digamos, a lo que yo me voy a referir, apoyado en un PowerPoint, y Jessica va a mostrar la pantalla, así que yo voy a estar mirando eso y hablando sobre lo que va apareciendo en la pantalla. ¿Empiezo ya a Digamos, proyectarlo, entonces, Martín? eh, sí, si querés ya Dale. poner la primera y dale, y cuando yo te digo vos vas pasando. Entonces, bueno, la primera además es la presentación del título, así que podés cuando vos quieras. Eh, bueno, ahí, bueno, vemos cómo estamos hablando de una técnica de investigación, que es la encuesta, y entonces vamos primero a ver una diapositiva donde hay una de las posibles definiciones, pero básicamente en esa lo que yo trato de señalar, o lo que marco ahí, son algunas características, y sobre esa me quiero detener algunos minutos, algún tiempito, para tener, digamos, para tener claro o poner, resaltar algunas de las características. Bueno, primero que yo quiero, digamos, señalar que es la encuesta, así como la observación, la entrevista, los grupos de discusión, en fin, las distintas técnicas que fueron viendo, o que se fueron viendo en el transcurso, en el desarrollo de este acompañamiento, es una técnica de investigación. Después me voy a detener un poco qué entiendo yo que supone la técnica de investigación. Que esta técnica, esta investigación, esta indagación se realiza sobre una muestra de personas, de grupos, digo, instituciones, que portan determinadas características. El concepto de muestra lo vimos la vez pasada. Silvia lo desarrolló, digo, me parece en toda su plenitud, digamos, las cuestiones más importantes, y siempre vamos a ver que esta encuesta se puede hacer sobre, o está referida a personas, grupos o instituciones, y que estas eh, personas o instituciones nos interesan como portadoras de características, esta idea de la muestra como representativa. Después entramos en esta idea de las representativas, no representativas, los que estuvimos intercambiando la otra vez sobre muestras probabilísticas, no probabilísticas, pero en definitiva queremos que esas personas, grupos que fueron seleccionadas de la manera que habíamos visto, no sé, volver para atrás, o yo hice algo, ¿no? Ahí está, perfecto, gracias Jessica. Entonces decía que es representativa es un colectivo más amplio, que es justamente la población o universo bajo estudio. Ahora, la encuesta, esta técnica, se lleva a cabo utilizando instrumentos estandarizados de indagación. Y yo digo estandarizados de indagación y registro. Me voy a tener, pero poco, porque estos instrumentos estandarizados de indagación y registro son los cuestionarios, tema de cuestionario, de construcción, tipos, etcétera, etcétera, que la van a ver la próxima vez, y sobre eso va a tratar el próximo teórico. Ahora, esa, esa indagación y el registro que hacemos de esa información que estamos produciendo, la indagación tiene como fin, como propósito, obtener información cuantitativa, digo,
casi es como de perogrullo en el sentido que esta información, estamos dentro de la encuesta, que es una técnica dentro de digamos, de las modalidades o investigaciones cuantitativas, pero lo quiero resaltar porque esa información va a tener un tratamiento estadístico. Esta información se va a referir a una gran variedad de características y esas características hacen referencia a las variables y a los indicadores, si ustedes recuerdan del método 1 o de alguna método anterior, esta idea de la operacionalización donde identificábamos o seleccionábamos indicadores. Nosotros, cuando construimos el cuestionario, cuando planteamos preguntas, esas preguntas están referidas a variables y también a aquellas variables sobre las cuales podemos obtener información, es decir, variables de nivel empírico, en las cuales necesitamos formular una pregunta que suscite una respuesta que nos dé información acerca de esos indicadores. Y estas características pueden ser objetivas y subjetivas de la población estudiada. Es decir, que en una encuesta podemos estudiar creencias, opiniones, pautas de consumo, hábitat, prejuicios predominantes, preferencias y otro conjunto de características que a ustedes les parezcan. Ahora, yo quería referirme a esta idea de que yo decía que muchas veces aparece la encuesta como una técnica de producción, no, me quedo todavía en la anterior, una técnica de producción de información. Algunos la llaman, digamos, como decimos nosotros, no, de manera no tan precisa, no tan adecuada o correcta, a una técnica de recolección de datos. Ahora, yo sostengo que cuando hacemos referencia a una técnica, no solo estamos haciendo referencia a una técnica de producción de datos, sino que esa propia técnica, por el tipo de producción de datos, por eso decía, si querés, Jessica, ahí. Sí, perdón, es que estoy tratando de sacar un cartel que está, que no logro mover, entonces cada vez que lo trato de mover hago lío, perdón. No, está bien, está bien. No es un cartel donde yo estoy esto, sino, a ver, minimizo, ahí se fue. No, es un cartel naranja que dice, por favor alejar esta ventana de la aplicación compartida, y no lo logro mover, y por ahí les molestan las primeras partes de la lectura de la filmina. Bueno, no te preocupes mucho, digamos, no hay problema. Bueno, y recién me di cuenta que hace 2 minutos empecé a grabar. Bueno, empezamos con algunas cuestiones. Entonces yo decía, volviendo, que hablo de técnica de investigación no solo para centrarla en lo que podríamos llamar la producción, lo que por ahí en la bibliografía aparece muy frecuentemente, la recolección de datos, sino que esa producción de información, esa información, por la propia naturaleza de esa información que estamos produciendo, por eso decíamos, una información cuantitativa que necesariamente va a requerir un tratamiento estadístico. Y cuando hablamos de tratamiento estadístico, estamos hablando de un procesamiento y análisis de ese tipo. Por eso yo digo que una técnica de investigación supone la producción de la información, el registro también, pero también está suponiendo, nos está de alguna manera derivando a una particular forma de análisis de esa información. Entonces, cuando digo me gusta referir a la técnica de investigación como un momento de la producción de información y del análisis de esa información. Después vamos a ver o hacer alguna referencia a en qué momento del proceso de investigación
aparece, y voy a hacer alguna referencia particular a lo que presenta Sea de Ancona, digamos la bibliografía que está incluida allí. Pero entonces, volviendo un poco a los contenidos o lo que se puede estudiar a través de las encuestas, podríamos decir que puede referirse a cualquier hecho, cualquier situación sobre la cual las personas encuestadas puedan y estén dispuestas a brindar información. Entonces, esto de alguna manera pretendo que plantee la idea de las particularidades y a qué nos lleva el decidir aplicar esta particular técnica de investigación como es la encuesta. En rigor diría que es la técnica casi diría única como encuesta de producción de información. Ya no cuando pasamos a las a las técnicas de análisis, se puede ver que hay distintas maneras de analizarla, pero todas esas formas, todas esas maneras refieren a maneras relacionadas con la estadística. Bueno, pasamos a la otra diapositiva, y allí yo lo que quiero es referirme a lo que llamo la entrevista, y no me refiero en particular a la entrevista, digamos, en profundidad que ustedes ya vieron, sino estoy pensando en que la técnica de la encuesta apela en muchos de los casos, casi me atrevería a decir, en la mayoría de los casos, situaciones, a la entrevista, a una entrevista particular, que es la entrevista de investigación, donde podemos decir rápidamente y sin profundizar mucho en esto, que es una técnica en donde queremos obtener información relevante para los objetivos de nuestro estudio. Ahora, allí lo que vamos a decir que la entrevista es, y después lo voy a retomar más adelante el tema, que es un acontecimiento o un comportamiento verbal en donde una persona, el encuestador, la encuestadora, obtiene información de otra persona que es la persona encuestada. Y tiene como base la conversación, o si se quiere, el diálogo. Por lo tanto, podemos decir que en la situación de encuesta, particularmente vamos a ver en qué modalidades o qué tipo, qué abordaje, hay una situación de interacción social que no podemos soslayar, donde la presencia de la persona que encuesta, el encuestador o la encuestadora, tiene también su influencia en el desarrollo de la propia situación de entrevista y también en la generación de una cierta empatía entre estos dos actores que permiten llevar adelante la entrevista. La entrevista, que en este caso tiene que ver con esa interacción en el marco de la técnica de la encuesta. Muy distinta a la entrevista que ustedes ya vieron. Pero en este caso, y después como cuando hablen de cuestionario, van a hablar de cuestionarios estructurados, no estructurados, semiestructurados, muchas veces se hace referencia a una encuesta estructurada, no estructurada, cuando me parece que en realidad lo que estamos haciendo es apelamos a una técnica de indagación que apela o tiene como referencia por detrás la entrevista y los procedimientos de indagación y de registro, es decir, los cuestionarios son estructurados, ¿no? Yo suelo decir que de ese continuum de muy estructuradas a no estructuradas, digamos, la palabra semi no es que está indicando la mitad, digamos, sino que está haciendo referencia a una situación en la que se combinan dinámicas más y menos estructuradas. Y en general, cuando hablamos de
técnica estructurada, encuesta estructurada, entrevista estructurada, semiestructurada, estamos haciendo referencia, en el caso de la encuesta, al cuestionario y a los tipos de preguntas que ese cuestionario contiene, ya lo van a ver la vez que viene, y entonces esa idea de muy estructurada, yo digo que en la encuesta, la entrevista, esa interacción, ese intercambio es muy estructurado porque nosotros le pedimos a quien aplica el cuestionario que se restrinja a las preguntas que ese cuestionario contiene y que la persona encuestada también se restrinja en general, cuando hablamos de preguntas cerradas, a esas alternativas que le estamos presentando. Entonces, yo diría que la encuesta o esta interacción que se da en el marco de la encuesta es una interacción muy acotada, muy dirigida, muy estructurada, a diferencia de la entrevista en profundidad que tiene como instrumento que orienta la entrevista a la guía de entrevista, que es un instrumento mucho más flexible, mucho menos estructurado. Bueno, seguimos ahora entonces, volvemos más específicamente a la encuesta, pasamos a la otra diapositiva, y entonces podemos decir que la encuesta es una técnica que es una manera, un modo de digamos, la definición de técnica, para tenerla por ahí más claro y concretamente, es una manera, un modo de interpelar, y agrego yo analizar, al mundo empírico. En el caso de la encuesta, esta manera de interpelar y después analizar la información obtenida acerca del mundo empírico, ¿no?, lo que muchas veces llamamos la realidad, tiene algunos supuestos, y estos supuestos yo los tomo, los referencio a la lectura de alguna bibliografía de Bourdieu, donde él dice que, bueno, cuando vamos a interpelar, cuando vamos a indagar a una persona seleccionada, incorporada a la muestra, nosotros partimos o tenemos por detrás, digamos, algunos supuestos. Uno es que la persona, lo que la persona expresa, es siempre considerado como la afirmación de alguien que dice la verdad. Es decir, yo pregunto, indagamos, le preguntamos a una persona y partimos de ese supuesto de que la persona no nos miente. Hay maneras, es decir, no es que nos miente en el sentido que nos hace trampa, sino que algunas veces, por cierto desconocimiento, incluso por cierta interpretación, lo que está contestando no ajusta a una situación realmente transcurrida o que está transcurriendo. Por otro lado, cuando preguntamos, y en esta selección de la muestra, esta selección por el azar estadístico, también tenemos ahí por detrás como un supuesto, un segundo supuesto, que todas las personas a las cuales vamos a encuestar tienen un conocimiento o una opinión sobre aquella cuestión que le estamos preguntando o sobre la cual estamos indagando. Esto nos lleva a un tercer supuesto, un otro supuesto, que es que todas las personas se han cuestionado, han reflexionado sobre los temas sobre los cuales se le pregunta, los hechos sobre los cuales se le pregunta. Y esto algunas veces tiene que ver con la validez, porque algunas veces, ¿se acuerdan? La otra vez hablamos del concepto de validez, ustedes lo vieron, y entonces puede ser que si yo hago incluso en estudios por ahí de panel, estamos entrevistando a las mismas personas, perdón, los estudios de corte, y entonces tenemos esta cuestión. Nosotros podemos, digamos, aplicar un cuestionario, podemos llevar adelante una entrevista donde aplicamos un cuestionario,
Y podemos plantearle a la persona encuestada ciertos temas sobre los cuales no había pensado, reflexionado mucho, y si al tiempo, digamos, qué sé yo, al mes, a los 2 meses, lo que fuere, volvemos a esa misma persona y hacemos, digamos, las mismas preguntas, quizás las respuestas sean diferentes porque la primera indagación, el propio hecho de indagar, hace que esta persona empiece a pensar, a reflexionar sobre esos temas y después entonces tenga una respuesta, una opinión, una mirada, una perspectiva diferente a la que nos había contestado la primera vez. Y podemos ahí pensar en la idea de, bueno, la inconsistencia entre las respuestas de una y otra vez, y allí lo que tenemos que tener en cuenta, lo que se llama el efecto aprendizaje. Bueno, y por último, también tenemos el supuesto de que las opiniones que vierte cada uno tienen, digamos, la misma incidencia social en el sentido que eso que se está viendo o eso que está expresando una persona tiene la misma representatividad, tiene la misma incidencia social o que, digamos, expandirlo, como decimos, al conjunto del universo. Esta situación es medio, diría yo, de alguna manera, digamos, inmanejable en el sentido de que, bueno, las personas que quedan incluidas en la muestra sobre determinados temas pueden ser más o menos representativas. Esta idea Martín, quedan 10 minutos de esta reunión. reunión. Sí, perfecto. Está. Lo tengo en cuenta, lo vi. Gracias. Entonces decía que no todas tienen la misma incidencia social. Pasamos, si querés, Jessica, a la otra diapositiva. Bueno, voy a empezar a hacer una referencia histórica muy sencilla para que ustedes ubiquen un poco, bueno, cuando se inicia, tengan cierta ubicación temporal de esta técnica. La técnica de la encuesta es muy, digamos, muy inicial, empieza prácticamente cuando se establece lo que vamos a llamar la sociología científica, es decir, la sociología que se rige, digamos, por otros cánones diferentes a lo que se podría llamar el ensayo social, el ensayo sociológico. Digo, la mención de Marx ya nos lleva a mediados del siglo antepasado, digamos, los 1800, y allí, lo mismo que Teleplee, intentan medir ciertas cualidades que ellos llamaban morales y también las situaciones, cuando decían cualidades morales, tenía mucho que ver con el tema de la pobreza, quiénes son los pobres, se les atribuían ciertas características, ciertas cualidades, pero también se buscaba encontrar indicadores o encontrar información basada en lo empírico que pudieran hablar del bienestar social o la situación de las personas y las familias que ellos integraban. Ahí, digamos, esta idea de relevamientos masivos, digo, Leplee prácticamente es uno referente de esta cuestión, que estaba todo muy ligado a las reformas y movimientos sociales que se suscitaban en esa época con, bueno, el hecho de la gran industria, todo lo que es el movimiento de la industrialización en su segunda etapa, ya generaba una situación social donde aparecía con mucha fuerza esta idea de reformas sociales que sacan a la población de situaciones consideradas no dignas, no adecuadas, y entonces se desarrolló en el cuaderno de cátedra que ustedes tienen allí,
está, bueno, hay reproducción de algunas encuestas, entre ellas la encuesta que Marx intentó, digamos, en realidad llevar adelante acerca de la situación obrera. Ahora, como método más moderno, digamos, la palabra moderno entre comillas, si se quiere, de producción de datos, se sitúa en Estados Unidos y podríamos decir hacia las décadas del 30 y 40 del siglo pasado, del siglo XX. Allí aparecen las investigaciones de mercado y de opinión pública que dan, digamos, difusión, van generalizando, dan cierta popularidad, como alguna autora lo menciona, a una nueva manera de trabajo en el campo de las ciencias sociales empíricas. Allí los nombres de Gallup, que da origen a la consultora que llega hasta nuestros días, Crossley y Lasserfeld, Lasserfeld, un señor a quien creo que por haber hecho algunas lecturas de trabajos de él, los conocen, marcan o son referentes o nos llevan a referenciar a una tradición de estilos de trabajo, sistemas de organización y avances metodológicos y teóricos que tienen como centro esta nueva manera de trabajar que tiene que ver con las encuestas o con la técnica de la encuesta. Siguiendo un poco más adelante, ya en los 40, particularmente en la Universidad de Columbia, allí trabajaba Lasserfeld, se incorpora a la investigación académica y se desarrolla allí esta manera de trabajar, primero inicialmente limitada a los estudios a investigaciones de mercado, investigaciones de opinión pública. Y allí aparecen varios departamentos de sociología, o en varios de los departamentos existentes de sociología en las distintas universidades de ahí de Estados Unidos. Rápidamente esta técnica suscita interés y entonces se genera un nuevo estilo, una nueva forma de investigación que combina, por un lado, lo que es la preocupación por avanzar en el conocimiento sociológico y por otra parte, lo que tiene que ver con la práctica de la investigación empírica, ahora muy apoyada en esa técnica, digamos, en la técnica de la encuesta. Los dos centros allí mencionados, el National Opinion Research Center y el Survey Research Center, son centros de investigación muy orientados a estudios cuantitativos y esta modalidad de centro de investigación con fuerte anclaje, clivaje en los estudios cualitativos, tuvieron, digamos, una influencia posterior muy importante. Y ya hacia mediados y fines de los 50 y ya claramente en los 60 hay una generalización y una extensión del uso de la técnica de la encuesta en la investigación social empírica que llega a otros países tales como los que allí se mencionan, Inglaterra, Alemania, Francia, Japón. Y entonces termina constituyéndose la encuesta como la herramienta típica, podríamos decir así, de los métodos cuantitativos. La referencia que yo hacía a los mediados, fines de los 50 y ya en los 60, tiene, digamos, una influencia digamos, en nuestra carrera. En el 58, si mi Alzheimer no avanzó mucho, se crea, digamos, la carrera de sociología con el Instituto de Sociología en lo que era la Facultad de Filosofía y Letras, encabezada, liderada por Gino Germani. Y Gino Germani trae, digamos, esta influencia del predominio, diría yo, de los estudios cuantitativos, aunque también quiero advertir que Germani no ignoraba y tampoco dejaba de lado o desechaba
las técnicas o las modalidades cualitativas de investigación. Bueno, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Nos queda un minuto, se nos va a cortar, pero vamos a ir avanzando, aprovechando el tiempo, así después quedan un rato, unos cuantos minutos para preguntas e intercambio. Bueno, algunas características o, en todo caso, algunos rasgos de esta técnica. Por un lado, la encuesta tiene una gran capacidad, una importante capacidad para estructurar, para estandarizar datos, lo que, digamos, datos y una gran cantidad de datos, lo que facilita o posibilita el posterior análisis estadístico. Esta estandarización va a resultar, o el volcado de la información obtenida en la aplicación de los cuestionarios, cuando avanzamos con la técnica de la encuesta, va a generar lo que se suele llamar una base de datos y que nosotros, digamos en términos más tradicionalmente metodológicos, vamos a hablar de la matriz de datos. La matriz de datos es un tema que van a abordar en otros teóricos subsiguientes. Y la segunda característica